Estamos esta noche con Alejandro Sinibaldi, candidato a la alcaldía de la ciudad capital. Alejandro, la propuesta de seguridad indudablemente que es muy atractiva, pero elaboremos un poco de ella, concretamente de qué se trata. Bueno, Julio, tal vez para hablar de un alcalde preocupado y ocupado en materia de seguridad, tenemos que empezar a hablar del serio problema de las áreas marginales, asentamientos de nuestra capital. Y esa es la segunda parte de mi propuesta. Yo he hablado de una ciudad humana. Y para hablar de una ciudad segura tenemos que hablar de una ciudad humana. ¿Y por qué? Hoy hay cerca de 800,000 guatemaltecos que viven en las áreas marginales, que viven en los barrancos de nuestra capital. Esas áreas marginales, esos asentamientos se han convertido en el caldo de cultivo de las maras y de las pandillas. Y en gran medida se han convertido en eso porque ha existido un abandono, porque no hay servicios básicos, porque no hay vivienda digna. Y aquí, yo no sé si tú escuchaste alguna vez a Giuliani hablar de la teoría de la ventana rota. Yo aquí la llamo la banqueta rota, una teoría similar, donde hay un barrio con una banqueta rota, donde hay basura, donde no hay alumbrado público, donde los jóvenes ven eso, se permiten pintar la pared y después se permiten convertirse en los reyes de esos territorios y tomar el control de los territorios. Por consiguiente, para hablar de seguridad tenemos que hablar de una ciudad humana, un alcalde que se preocupe y entiende que existe un serio problema, que tenemos que llevar los servicios básicos, que tenemos que llevar el agua, que tenemos que darle vivienda digna a esos miles de guatemaltecos que hoy viven en una casita con techo de lámina y con piso de tierra, porque si no, nos va a suceder lo que sucedió en Río de Janeiro. El modelo de Río de Janeiro. El modelo de Río de Janeiro, así es. Yo tuve la oportunidad de estar con el alcalde de Río de Janeiro y él me contó cómo debido a ese abandono que existió en las áreas marginales conocidas allá como favelas, prácticamente las favelas tomaron el control de Río de Janeiro. Y ellos están hoy llevando una batalla campal, tanto la alcaldía como el gobierno central, para retomar el control de esas áreas marginales. Y por consiguiente yo empezaría hablando de eso. Necesitamos entender, comprender y ocuparnos de ese problema que son las áreas marginales. Tenemos que retomar el control, tenemos que tener un programa de rescate y dignificación de esos barrios y de esos asentamientos. Y después de eso podemos hablar de una ciudad segura, de un alcalde que se comprometa en materia de seguridad. Y este es un modelo nuevamente que no inventé yo, son alcaldes que ya están siendo exitosos en las ciudades que te mencioné, donde los índices de delincuencia han caído dramáticamente. ¿Por qué? Porque el alcalde tiene un principal mandato, que es velar por el bienestar del vecino. Ese es su principal mandato. Y obviamente el tema de seguridad se convierte en parte de ese bienestar. Y necesitamos que el alcalde se comprometa en esa materia porque es el llamado a hacerlo, es el más cercano al vecino, es el que tiene más confianza el vecino hacia él porque es su autoridad más cercana. Y eso permite que el alcalde pueda organizar, pueda capacitar a los vecinos en nuestra capital bajo el concepto que nadie conoce mejor al delincuente que el mismo vecino. Eso es lo primero. Lo segundo, entra todo el tema que ya te hablaba de rescate y dignificación de los barrios. El alumbrado público es fundamental, donde hay luz hay menos inseguridad, donde la banqueta no está rota, donde las calles están bien pintadas. Pero no tenemos cobertura de iluminación en la ciudad absolutamente. Tú donde entras, cuando tú visitas las áreas marginales, que yo lo he hecho, Julio, cuando tú visitas barrios tradicionales de nuestra capital, las encuentras en la noche prácticamente a oscuras, y donde no hay luz se cometen hechos delictivos. El alcalde tiene que tener funciones de prevención en materia de seguridad que van en dos grandes líneas. Primero, la cultura ciudadana, que le funcionó muy bien a Mocus en su momento, y segundo, la prevención a través de la fuerza de seguridad. Nosotros hacemos un planteamiento claro que es la creación de la Policía Metropolitana de Seguridad, que se convierte en el guardián que va a cuidar al vecino. Hoy vemos, por ejemplo, vas tú en tu carro, llegas a un semáforo, llegas con miedo y normalmente ves o sucede que te asaltan y te roban el celular. Y ahí ves a un PMT en ese semáforo y ese PMT lo que hace es dar la espalda a ese problema que se está dando. ¿Por qué? Porque no tiene la instrucción, no tiene la capacitación, pero sobre todo no tiene el mandato de cuidar al vecino. Esa cámara que está ahí arriba, que está para ponernos multa, no está en función de proteger al vecino. Nosotros hacemos un planteamiento diferente. Tenemos que coordinar con el presidente, con las fuerzas de seguridad. Tenemos que tener
esa cercanía para organizar al vecino, tener la policía metropolitana de seguridad que sea el guardián que cuide al vecino y sobre todo poner todo ese andamiaje que tiene la municipalidad como son cámaras y demás a cuidar al vecino de nuestra capital. Esa es nuestra propuesta, Julio. No es una propuesta que yo estoy inventando, es una propuesta exitosa que ha funcionado en ciudades similares a la nuestra que tienen serios problemas de inseguridad. Eso llevaría prácticamente a la ciudad capital a convertirse en una especie de regencia, más que de alcaldía, porque entonces ya se tendría, digamos, funciones que van más allá de lo que ha sido lo tradicional en el municipio. Bueno, es que eso es lo que encontramos en todas las ciudades de América Latina. Los alcaldes tienen funciones que van mucho más allá de los jardines y los pasos a desnivel. Tienen funciones que van desde la seguridad, que van desde la educación, que van desde la salud. Nosotros en nuestra propuesta de esa ciudad humana hablamos de retomar lo que fueron los dispensarios municipales, porque hoy hay un serio problema en nuestro sistema de salud pública. Aquí en la capital tenemos 2 hospitales, Julio, colapsados por el número de personas. Antes, hace 15 años, tú en el barrio ibas al dispensario y ahí te atendían ese catarro, ahí te atendían ese problema. ¿El dispensario municipal? Sí, y eso descongestionaba los hospitales, pero sobre todo le solucionaba un problema a esas familias que no tienen la oportunidad de pagar un doctor. Lo que es cierto, y que a mí me lo ejemplifica muy bien, por ejemplo, la Ciudad de México, que siendo México en este momento un país que sufre de tanta violencia, producto del narcotráfico, la Ciudad de México, y es algo de lo que se le aplaude mucho a Marcelo Ebrard, jefe de la ciudad, el que el tema de la seguridad manejado por las autoridades del municipio, del distrito, le ha resultado muy efectivo. Yo creo que la propuesta suena interesante, pero acompañada de esa, y precisamente hablando de los rezagos de esos 800,000 guatemaltecos que viven en condiciones de absoluta miseria, tenemos 2 problemas, yo diría que 3 problemas adicionales importantes que quisiéramos conversar contigo el día de hoy. Nos queda un minuto y quisiera que empezáramos a conversar para pasar rápidamente después al mismo tema, el problema del agua, que es algo que realmente, si lo vemos a futuro, se puede convertir en algo muy serio, en un problema casi irresoluble para los guatemaltecos. Me gustaría que elaboraras un poco sobre eso antes de que nos corten al siguiente segmento. Bueno, Guatemala está calificado como el país con mayor riesgo en América Latina ante el cambio climático. Es decir, el tema del agua es un problema que va más allá del problema del agua. Nuestra propuesta desde la municipalidad es primero entender y comprender que tenemos un país que está enfrentándose al serio problema del cambio climático, que los alcaldes, pero principalmente el alcalde de la capital, tiene que tener esa visión para enfrentar ese serio problema. Y en materia de agua podremos extendernos en el siguiente bloque, pero yo empezaría primero poniendo sobre la mesa que Empagua hoy tiene una planilla exorbitante. Tiene costos exorbitantes y hay que hacer una reingeniería administrativa y financiera. Por mencionarte algo, la junta directiva tiene 25 miembros. Eso no es posible, Julio. Lamento interrumpirte porque tenemos que ir al próximo segmento, pero quiero que retomemos en este punto precisamente el tema del agua. Volvemos con ustedes en unos minutos.